noches, un saludo cordial para todos. Ojalá se encuentren bien. Vamos a continuar con los síntomas y los signos del sistema gastrointestinal. Y hoy vamos a ver un síntoma muy interesante dentro de la patología gastrointestinal. Me refiero a la dispepsia. Este es un síntoma por los cuales los pacientes habitualmente acuden a la atención primaria de salud. Varios elementos dentro de la semiología son interesantes cuando uno analiza el término dispepsia. Primero, porque hay una sinonimia. Los semiólogos han bautizado a este término de dispepsia con varios nombres. Hay múltiples causas y es extremadamente frecuente como motivo de consulta en la atención primaria de salud. Este síntoma puede ser motivado por muchos trastornos y uno de los desafíos del médico en atención primaria de salud es fundamentalmente discriminar si este síntoma de dispepsia es debido a un trastorno simplemente funcional o se debe a una alteración estructural, o sea, alguna patología propia del sistema gastrointestinal. Y lo otro que es importante dentro del punto de vista semiológico es que hay muchas enfermedades extradigestivas que también son causa de dispepsia y por esa razón el médico tiene que identificar si es una patología genuinamente gastrointestinal o la enfermedad se encuentra a distancia. Como dice acá en la diapositiva, estos enfermos pueden ir a la atención primaria de salud diciendo de que tienen mal gusto en la boca, que acusan saciedad precoz, es decir, con poco alimento llegan a llenarse, sienten hinchazón de la barriga por una saciedad precoz, repugnancia a los alimentos, es parte de la sinonimia, regurgitación, es decir, un reflujo del contenido del estómago hacia el esófago, hacia la boca, sin esfuerzo. Pueden venir por una sensación de distensión abdominal, eructos frecuentes, una sensación de malestar epigástrico vago, porque la dispepsia es un síntoma del abdomen superior, o una sensación de meteorismo. Es un conjunto de síntomas inespecíficos, muchas veces mal definidos por el enfermo, inclusive por el médico. Y lo importante es saber si esta dispepsia obedece a un trastorno banal, a un trastorno benigno, porque lo más grave sería de que el médico subestime este síntoma y el paciente tenga un problema muy grave como ser el cáncer gástrico, aunque la literatura mundial dice que es muy bajo el porcentaje de los pacientes que tienen cáncer gástrico y que se manifiesten por dispepsia. Entonces, dentro de la búsqueda de las causas que provocan dispepsia, el médico tiene que identificar fundamentalmente si es un trastorno funcional, porque más del 60% de las veces se debe a un simple trastorno funcional. Es decir, no hay una una gastroenteropatía orgánica.
Eso es lo importante identificar. Y para buscar la causa de este síndrome dispéptico, es fundamental y básico una buena historia clínica, desde la edad, desde el sexo, desde los factores de riesgo, qué medicamentos consume el enfermo para poder identificar. Todos los libros y la especialidad de la gastroenterología relata que una de las principales causas de dispepsia es la enfermedad ulceropéptica. Y para eso, con una buena historia clínica, haciendo la anamnesis de si el dolor es preprandial, es decir, antes de los alimentos, o el dolor o la molestia es posterior a la ingesta de los alimentos, nos va a permitir saber si el trastorno es de estómago o es de duodeno, porque sabemos bien que la úlcera duodenal, el dolor en la úlcera duodenal aparece 1 a 2 horas después de haber consumido el alimento, y prácticamente la ingesta del alimento calma el dolor, calma la molestia. En cambio, en la úlcera gástrica, el paciente se cohíbe de consumir alimentos porque el consumir el alimento le despierta el dolor de la enfermedad ulceropéptica. Por lo tanto, es importantísimo hacer una buena anamnesis si el paciente solamente tiene dispepsia o tiene algún otro síntoma, porque generalmente las enfermedades no son monosintomáticas, sino son polisintomáticas. El otro trastorno extremadamente frecuente que produce dispepsia es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En estos enfermos, los pacientes acusan pirosis y regurgitación. Uno de los factores de riesgo para sufrir ERGE es la obesidad, la hernia hiatal, por ejemplo. El consumo de alcohol se asocia a enfermedades por reflujo gastroesofágico. La colecistopatía crónica calculosa, es decir, aquellos enfermos que tienen una colelitiasis, habitualmente pueden tener todos estos síntomas que he dicho en relación a la dispepsia. La citis es muy frecuente en los pacientes con cirrosis alcohólica crónica avanzada, y estos enfermos pueden tener estas molestias cuando hay un exceso de líquido a nivel del peritoneo. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer es discriminar si la dispepsia se debe a un trastorno funcional, descartar todas estas patologías. Y como dije al principio, lo más grave es un cáncer gástrico, pero por suerte es extremadamente, es decir, solamente en un 3%, dice la literatura mundial, que el cáncer gástrico se pueda manifestar con dispepsia, aunque uno tiene que identificar cuando hace la anamnesis del paciente con dispepsia qué otros síntomas tiene el enfermo. La edad obviamente es fundamental. No es lo mismo que un enfermo de 25 años, de 30 años acuse dispepsia que un enfermo de 70 años acuse dispepsia. Entonces probablemente la edad ya le imprime per se un mal pronóstico al enfermo. Y si a eso se agrega una pérdida de peso, pues nos hace pensar que debe ser un trastorno orgánico. Por lo tanto, cuando uno elabora la historia clínica, importante es conocer la edad, porque la edad es un factor demográfico que nos orienta al tipo de patología. Y valorar la edad de los enfermos es fundamental en este síntoma dispéptico por el hecho de que nos orienta a qué tipo de exámenes invasivos yo voy a hacer.
Probablemente un enfermo de 30 años con historia de dispepsia no amerite hacérsele una endoscopía digestiva alta, porque mismo por la edad, lo más probable es que no se deba a un problema de gravedad. En cambio, un enfermo mayor de 45 años, pues el médico se va a inclinar a hacerle una endoscopía, porque desde ya, por la misma edad, puede ser ya un trastorno orgánico. Dispepsia significa etimológicamente mala digestión. Y así vienen los enfermos, por eso es que está esta palabra entre comillas, porque habitualmente así vienen los enfermos diciendo del síntoma. Doctor, desde hace mucho tiempo tengo sensación de mala digestión, siento que no digiero los alimentos, me lleno frecuentemente, se me hincha el estómago, porque es un síntoma del hemiabdomen superior, es decir, por encima del ombligo. En los últimos 25 años, este término presenta más de 20 definiciones. Hay mucha sinonimia en relación a la dispepsia. Desde el punto de vista semiológico, los médicos manejamos, es decir, interpretamos esto de la mala digestión. En la historia clínica tenemos que ponerle que es un síndrome dispéptico, dispepsia, pero los enfermos pueden venir utilizando esos términos. Es el problema digestivo más común dentro de la gastroenterología. Estudios poblacionales encuentran que entre el 7 y 60% de la población la puede padecer. Estudios nacionales encuentran la dispepsia entre 25 a 40%. Como decíamos, etimológicamente, la palabra dispepsia indica mala digestión. Ahora, es importante ponerle un apellido a esa dispepsia, porque si es una dispepsia que no ha sido investigada, es decir, yo no he hecho ninguna prueba diagnóstica, entonces yo la tendría que catalogar como una dispepsia no investigada, y no es lo correcto, porque lo importante es que el médico discrimine si hay evidentemente un trastorno orgánico, porque obviamente va a tener peor pronóstico que una dispepsia de tipo funcional. Como decíamos anteriormente, más de la mitad de los enfermos que acusan dispepsia no tienen alteraciones estructurales, es decir, no hay una patología orgánica del sistema gastrointestinal. Este grupo de pacientes que no tienen un problema orgánico forman parte de dispépticos funcionales, es decir, son enfermos en el que el médico ha agotado todos los exámenes de diagnóstico, ha sido sometido hasta una endoscopía digestiva y se descarta una enfermedad gastrointestinal. Y esto, por ejemplo, es muy frecuente en los pacientes diabéticos. Una de las enfermedades, una de las endocrinopatías más frecuentes que puede cursar con dispepsia es la diabetes mellitus tipo 2. La insuficiencia renal crónica también suele cursar con síntomas dispépticos. Entonces, no es por una alteración orgánica del sistema gastrointestinal, sino secundario a la uremia. Entonces, el dolor o la molestia se localiza en hemiabdomen superior. Los pacientes pueden decir que tienen pirosis, una sensación de amargura epigástrica, saciedad precoz, sienten que se le hincha el abdomen cuando se alimentan, pueden tener náuseas y pueden tener vómito. La dispepsia es una entidad heterogénea, como hemos dicho, y no existe una definición aceptada. El dolor que un paciente puede acusar en el hipocondrio no se considera dispepsia.
Es decir, la dispepsia es referida fundamentalmente a la zona epigástrica. Pesadez postprandial, es decir, estos enfermos después de que comen sienten que se le hincha el estómago, después de que comen, por eso dice postprandial, preprandiales antes, postprandiales después. Con poco alimento sienten que hay una saciedad precoz, que se llenan muy rápidamente. La molestia o el dolor epigástrico también identifica lo que es la dispepsia. Pueden sufrir un ardor epigástrico después de que comen. Durante las últimas 12 semanas y haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico, más o menos eso es lo que exige la medicina para etiquetar el término de dispepsia. En Estados Unidos la prevalencia anual en la población adulta y en España un 25%. Entonces es sumamente frecuente este síntoma y por esa razón estamos abordándolo dentro de la sintomatología gastrointestinal. Solo 1 de cada 4 pacientes demanda asistencia médica. Un importante porcentaje de pacientes no acuden al médico y se automedican. Por eso es que muchas veces los médicos ya encuentran un enfermo polimedicado. Un motivo de consulta frecuente y 2 a 3% de todas las consultas del médico en atención primaria y en atención especializada, hasta el 4% de las consultas. En cuanto a las causas, hay, como decíamos, es una enfermedad, un trastorno heterogéneo. Hay muchas causas que pueden provocar dispepsia. Los medicamentos que más se asocian, es decir, que pueden estar implicados como causa de dispepsia, son los antiinflamatorios no esteroideos que por algún motivo toma el enfermo. Por ejemplo, una mujer que se le ha diagnosticado una artritis reumatoidea y que es una consumidora de un AINE. Entonces esta paciente tiene riesgo de desarrollar una enfermedad ulceropéptica y por lo tanto esa enfermedad ulceropéptica se va a expresar con dispepsia. Por esa razón en la anamnesis es importantísimo saber los alimentos que consumen. El consumo de alcohol obviamente es una causa también de dispepsia, no siempre en estadios avanzados, sino mismo el propio alcohol puede provocar síntomas dispépticos antes que el paciente esté ya desarrollando complicaciones como ser la cirrosis o la ascitis. La infección por Helicobacter pylori es también una causa muy frecuente porque sabemos que esta bacteria gram negativa está mejor dicho, relacionada a la gastritis y a la úlcera. Ahora, muchas veces son trastornos funcionales, como por ejemplo la dismotilidad gastrointestinal. Hay personas que tienen trastornos gastrointestinales, tienen este síntoma de dispepsia simplemente porque por un trastorno de tipo nervioso. Inclusive hay cambios a nivel cerebral que pueden provocar dispepsia. Es frecuente que los pacientes que están muy nerviosos o por ejemplo que tienen intestino irritable pueden cursar con dispepsia. Hay una clasificación clínica que es importante analizarla. Hay dispepsia de tipo reflujo, hay dispepsia tipo ulcerosa y hay dispepsia tipo dismotilidad, o sea, por un trastorno de la motilidad del estómago. No es muy útil para definir el diagnóstico ni para decidir a qué pacientes estudiar y cuáles no. Cuando la dispepsia se asocia a un reflujo gastroesofágico, al RG,
Estos enfermos, además de ese trastorno dispépsico, acusan pirosis, regurgitación por lógica. Cuando es de tipo ulcerosa, hay que investigar que estos enfermos o tienen una infección por Helicobacter pylori. Para eso es necesario hacerle una prueba, porque si tienen una infección por Helicobacter pylori, esta infección por esta bacteria debe ser la causante de una enfermedad ulceropéptica, lo cual se traduce clínicamente por la dispepsia. Cuando yo descarto que es tipo reflujo o tipo úlcera, tendría que encaminarme a que sea un trastorno de tipo netamente funcional. Decíamos que la prevalencia en la población general es del 20 al 30%, la mayoría de los enfermos están en este grupo etario, 18 y los 45 años, y cuando un enfermo sufre de dispepsia por largo tiempo, y si es mayor de 45 años, eso amerita a agotar todos los medios de diagnóstico para definir si no es una enfermedad orgánica del sistema gastrointestinal. Solo el 7% consulta al médico y es una frecuente motivo de consulta en atención primaria de salud. Supone que el 26% a 70% del total de las consultas conlleva un elevado costo, porque evidentemente hay un consumo elevado de recursos y puede provocar absentismo laboral. La mayoría de la población con síntomas de dispepsia se automedica, y esto es un problema para el médico, porque puede encubrir la patología orgánica que tiene. Es una consulta frecuente, decíamos, atención primaria y especializada. Siempre cuando uno elabora la historia clínica de un paciente con síndrome dispéptico, hay que advertir, hay que identificar signos de alarma. Esos signos de alarma fundamentalmente están referidos a pérdida de peso y anemia. Si un enfermo viene con síntomas dispépsicos y se advierte que hay una pérdida de peso o se advierte que hay anemia, esto ya lo cataloga como de alto riesgo y a este enfermo hay que invadirlo, es decir, hay que hacerle estudios, porque esto puede expresar un mal pronóstico de la enfermedad. La saciedad precoz, los vómitos, dificultad para deglutir, si uno advierte sangrado gastrointestinal alto o bajo, hemorragia digestiva, si el paciente se asocia con signos de sangrado, la falta de apetito ya también lo coloca al paciente como de alto riesgo. Cuando se encuentra una masa abdominal, cuando yo lo exploro al enfermo y encuentro alguna masa abdominal, eso debe advertirme que no debe ser un trastorno funcional. La presencia de ganglios, si hay una historia de úlcera péptica, porque el paciente es un consumidor de AINES o de alcohol, o es un consumidor de tabaco, eso ya nos orienta a que lo más probable sea una úlcera, y la úlcera esté expresándose con la dispepsia. Cirugía gástrica, neoplasia previa, también son síntomas, signos de alarma, pero estos que están en azul, estos que están resaltados, según la literatura mundial, la Sociedad de Gastroenterología expresa que son los más importantes como signos de alarma. ¿Cómo estudiarlos a estos enfermos? Los objetivos a perseguir en el estudio de la dispepsia son fundamentalmente distinguir, es decir, discriminar si el paciente tiene una dispepsia funcional o el paciente tiene una dispepsia orgánica. Entonces,
Si el médico sospecha, si sospechamos que es en atención primaria de salud, el médico de atención primaria de salud sospecha que esa dispepsia funcional es por una úlcera gastroduodenal, entonces hay que derivarlo al gastroenterólogo porque ese enfermo necesita una endoscopía digestiva u otros estudios de gabinete. En cambio, si yo descarto, si yo no sospecho que es una enfermedad orgánica, puedo manejarlo con drogas que me puedan mejorar la motilidad intestinal. Hay drogas procinéticas que son muy útiles para mejorar. Si en el fondo hay un trastorno nervioso, si es un paciente con dispepsia funcional por un trastorno nervioso, es un ejecutivo de empresa, una persona que tiene mucho trabajo, que está estresado, que el estrés es el común denominador, se ha visto que estos enfermos simplemente con un ansiolítico, con una droga para disminuir el grado de estrés, porque el grado de estrés obviamente influye por el hecho de que aumenta la secreción gástrica, el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, mejora. Y si es una dispepsia fundamentalmente por dismotilidad, los procinéticos nos ayudan demasiado. Una de las drogas más utilizadas en estos casos es la domperidona. Y entonces, discriminar si es funcional o es orgánica y manejar con criterio el pedido de los exámenes que contribuyen al diagnóstico. Es decir, los exámenes que yo voy a pedir tienen que ser pertinentes, de acuerdo a la sospecha que yo tengo. Si yo sospecho que es una úlcera acidopéptica o una gastritis crónica por Helicobacter pylori, primero tengo que confirmar si el paciente está infectado a través de un estudio serológico o endoscópico, a través del aliento, para saber si el paciente está infectado con el Helicobacter pylori. Porque si hay una infección activa por el Helicobacter pylori, el gastroenterólogo va a indicar un tratamiento habitualmente triasociado con inhibidor de la bomba de protones, como ser el omeprazol o el pantoprazol o el lansoprazol, asociado a claritromicina y amoxicilina, como un tratamiento para el Helicobacter pylori. Por lo tanto, importantísimo dentro de la historia clínica del enfermo es elaborar una buena historia clínica. Edad del paciente, ya lo hemos dicho, un paciente joven con dispepsia debe ser un pronóstico bueno y lo más probable es que sea una dispepsia funcional. Pero si es un paciente arriba de 45 años, peor si es mayor de 60 años, nos debe hacer pensar que esa dispepsia no debe ser un trastorno por un trastorno banal. Puede haber un problema de gravedad o debe ser un problema orgánico del sistema gastrointestinal. Es importante investigar los hábitos dietéticos, qué alimentos consume el enfermo, el estilo de vida, el consumo de tabaco, alcohol, qué drogas. Lo más frecuente es que son drogas que hay el antecedente que el paciente es un consumidor de AINES. Y si consume AINES porque debe tener una patología de base, como decíamos, una artritis reumatoidea, por ejemplo. Entonces, ese tratamiento le está generando otro problema, además de la artritis reumatoidea. Es importante rescatar si hay historia previa de úlcera, preguntarle al enfermo si ya no tiene diagnóstico de una úlcera gástrica. Infección por Helicobacter pylori, hay que confirmarlo, descartarla. Las características del dolor ya habíamos dicho que es importante porque la úlcera duodenal se manifiesta de diferente. El dolor es postprandial, aparece 1 a 3 horas después del consumo de alimento. En cambio, en la úlcera gástrica
el dolor sobreviene cuando el paciente consume el alimento y por eso el paciente tiende a enflaquecerse porque tiene temor de consumir alimentos porque el alimento le despierta el dolor. En cambio, en la úlcera duodenal, el paciente pide comida porque el consumo de alimentos le calma el dolor. Importantísimo es saber si es un dolor preprandial o postprandial para sospechar si es una úlcera gástrica o duodenal. Importante es que dentro de esta historia clínica del enfermo hay que advertir y hay que pesquisar los síntomas de alarma, lo que decíamos anteriormente. Síntomas de alarma con dispepsia en un paciente mayor de 45 años, 50 años, peor y si supera los 60 años, este es un enfermo que amerita estudiarlo a través de empezando por una endoscopía digestiva alta, tomando en cuenta que una de las principales causas de dispepsia es la úlcera, sea gástrica o sea duodenal. Y si es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, la pHmetría es un estudio muy importante para hacer el diagnóstico. Entonces, cuando uno habla de dispepsia orgánica, esto incluye entidades con síntomas dispépticos cuando hay un daño anatómico o bioquímico que deben ser excluidos. Úlcera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el cáncer gástrico como una última posibilidad, porque la literatura mundial dice que simplemente el 3% de los enfermos que acuden a atención primaria de salud son portadores de SEA gástrico. Entonces, lo primero que hay que pensar es una enfermedad ulceropéptica o una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, para recordar, 60% de los enfermos, generalmente el trastorno dispéptico es de tipo funcional y tiene buen pronóstico, porque lo único que tengo que hacer acá, probablemente si es un paciente muy joven, menor de 45 años, no necesitaría hacerse endoscopía. Lo que necesitaría es, si es un paciente con mucho estrés, es inhibir la secreción gástrica a través de ansiolítico. Y si es una dispepsia de tipo funcional también, pero por un trastorno de la motilidad, lo que ese paciente necesita es consumir o tomar procinéticos tipo domperidona 3 veces al día antes de las comidas. La dispepsia orgánica, estamos hablando de cuando hay un trastorno orgánico, una enfermedad orgánica, y en realidad dispepsia no estudiada se refiere a aquellos enfermos que uno no logra estudiarlo por X o Z motivo. La definición ha ido cambiando desde basarse en criterios clínicos a criterios fisiopatológicos endoscópicos para volver nuevamente a los criterios clínicos en los consensos de Roma II y Roma III, que lo van a ver en gastroenterología. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes, este término dispepsia. Importantísimo es una buena historia clínica para discriminar si el trastorno dispéptico es funcional o es orgánico. Advertir los síntomas de alarma es fundamental. Fundamental porque a ese paciente yo tengo que derivarlo al especialista, porque amerita hacerle una endoscopía digestiva alta. Por lo tanto, hay que tener bien presente este síntoma. Como decíamos al principio, tiene mucha sinonimia. Los pacientes van a ir porque tienen un trastorno relacionado a una mala digestión. Entonces, esos pacientes hay que hacerle una buena historia clínica. Muchas gracias.